Que tu corazón hoy debe pronunciar. Enlaza tu casa, enlaza tus hijos, enlaza tu ciudad. Enlázanos a la voluntad de Dios y verás lo que sucederá. Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto puede ver. Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe que mi cuerpo es sano y mi alma también. Estoy declarando en fe que en el nombre de Jesús la muralla va a caer. Declarando fe, declarando fe, declarando fe. Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor. En el capítulo 14 del segundo libro de Crónicas, dice la palabra del Señor, verso 1, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá a que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300.000 y de Benjamín 280.000, que traían escudos y entesaban arcos, todos los hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Amén a la palabra del Señor. Quiero hablar en este día acerca de en quién tengo puesta mi confianza, ¿no? ¿Cuántas veces nuestra confianza está puesta en nosotros mismos? Otras veces está puesta en la economía, en los estudios, en el trabajo, ¿no? Todo tiene que ver, todo lo que he nombrado tiene que ver con tener mi confianza en mí mismo, porque estoy hablando de formación, estoy hablando de trabajo, estoy hablando de deseos, todo lo que el hombre anhela en su corazón, ¿no? Y esa confianza, lamentablemente, muchas veces, no muchas veces, siempre es perecedera y superflua. Y al ser de esta manera, no tenemos seguridad alguna de nuestras fuerzas. El rey Asa es un ejemplo de lo que había que hacer o de lo que hay que hacer en la vida, ¿no? Él toma el reinado y lo primero que él hace es buscar a Dios y enderezar u ordenar todas las cosas que el pueblo se había desviado del plan y del propósito de Dios, ¿no? Asa fue un bisnieto de Salomón y dice que él empezó a limpiar y a purificar al pueblo. Fíjese que el trabajo que él hace
es el trabajo que como rey le corresponde, ordenar todas las cosas, pero a su vez está haciendo un trabajo sacerdotal, porque él está llevando al pueblo que busque a Dios, al pueblo que se vuelva a Dios de todo corazón, ¿no? Una de las cosas que nosotros a veces no entendemos o no queremos entender es que lo primero que tiene que ser en nuestra vida es Dios, y continuamente tenemos que buscar de Él, ¿no? El mensaje que voy a compartir mañana en la tarde va a ser el mensaje de lo que Dios demanda de sus hijos, ¿no? Y Dios demanda, lo primero es que busque su presencia, y lo segundo, que hable su palabra, ¿no? Una de las cosas que Asa hizo, buscó la presencia de Dios y comenzó a vivir bajo las palabras o las enseñanzas que debía andar el pueblo, ¿no? Caminando en pureza, en santidad. Dice que Asa fue el que no solo erradicó los cultos paganos, sino que además de eso, lo que él dice es que quitó del país a los sodomitas. O sea, fíjese a qué punto estos sodomitas habían entrado por permiso en el reinado de Roboam. Y habían hecho todo eso, habían corrompido al pueblo, ¿no? Y él quitó a los sodomitas. Esto lo dice el primer libro de Reyes, capítulo 15, verso 12. Es ahí donde él está hablando, se habla de que él quitó, 15:12, dice, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho, ¿no? Fíjese que lo primero que él hace es purificar, es santificar. No se puede tener victoria, no se puede tener éxito si uno no se limpia, se purifica y saca del corazón todo aquello que no le rinde culto a Dios. Todo aquello que rinde culto a dioses paganos, ¿no? Hablábamos al principio de que cuando yo tengo la confianza puesta en mí mismo, los dioses que voy a tener es mi intelecto, el dinero, mi familia, mis posesiones. Son todos dioses paganos que entran y toman el lugar de Dios, que entran al templo de Dios. Porque el apóstol Pablo decía que nosotros somos el templo de Dios. No es el templo de Dios un edificio de 4 paredes. El templo de Dios soy yo. El templo de Dios es mi cuerpo. El templo de Dios es mi alma. Es su alma, es su ser el templo de Dios. Y cuántas veces nosotros decimos, pero no somos, nosotros no practicamos la idolatría, ¿no? Pero cuántas veces inconscientemente practicamos la idolatría porque estamos atados, idolatrando el éxito, idolatrando el dinero, idolatrando los bienes, idolatrando la familia, idolatrando todo aquello que nos parece que es lo máximo, ¿no? Y no nos damos cuenta que los metemos en el templo de Dios. Por eso es que Él tiene que ser el centro de nuestras vidas, y para que Él sea el centro de nuestras vidas tenemos que quitar todo aquello que le roba la gloria, todo aquello que le roba la honra a Dios y todo aquello que no me permite estar en una comunión continua, en santidad delante de Él. Que a veces cuando hablamos de santidad, muchos creen que santidad tiene que ver con perfección. No, la santidad tiene que ver con el hecho de apartarse, ¿no? Apartarse de aquellas cosas que uno sabe que no solo ofenden a Dios, sino que van también en contra de nuestra salvación. Y cuántas veces permitimos que estas cosas nos roben el gozo, nos roben la paz y terminemos allí en una situación de tempestad del alma tan absurda por el hecho de que no le dimos gloria y honra a Dios. Él quitó los lugares de idolatría. Si un rey quita los lugares de idolatría, su reinado va a ser transformado por Dios, porque él seguía la palabra. Él había escuchado de su abuelo cuando
consagraron el templo, ¿no? Había escuchado de todo lo que se había hablado, de que si se arrepentían y clamaban por misericordia, Dios iba a tener misericordia y los iba a restaurar y los iba a librar de sus enemigos y todo eso. Qué importante es entender la necesidad de enseñar la palabra a nuestros hijos, ¿no? Porque una palabra que enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Y era uno de los mandatos que Dios le había dado en Deuteronomio, que enseñaran la palabra, que la ataran a su cuello, que la escribieran en los dinteles y que la enseñaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos. O sea, compartir esa palabra para que nuestros hijos aprendan a vivir en santidad, a caminar en integridad, a andar conforme al plan y al propósito divino. Asa hace todo esto al punto tal de que no deja que su madre reine porque ella había hecho una imagen de acera. Entonces era idolatría. Él lleva el punto tal de vivir de una manera acorde y con celosía de Dios, ¿no? A veces somos celosos para muchas cosas, pero no somos celosos de vivir en santidad, no somos celosos de caminar en integridad, no somos celosos de andar acorde a la voluntad y al propósito de Dios. Pero él tenía esa celosía por restaurar el reino, ¿no? Recuerde que el reino había sido dividido, y en el momento que fue dividido, allí quedaron solo 2 tribus en la línea de David, y las otras 10 tribus fueron para el rey que era siervo de Salomón, ¿no? Entonces él quería restaurar nuevamente el reino, quería restaurar, y él sabía que de la única manera que se podía restaurar el reino era volviéndose a Dios de todo corazón. Todo aconteció cuando Roboam toma el reinado y el pueblo le pide que le baje los impuestos, y él escucha el consejo de los jóvenes. Por eso a veces hay que entender que la sabiduría se encuentra en los viejos, que ya la vivieron, que ya la pasaron y que ya la conocen. Él escuchó el consejo de los jóvenes y por ese consejo él pierde. El reinado se divide y quedan solo 2 tribus, a las cuales pertenecen al lineamiento de David, ¿no? Y las otras 10 pasan a este siervo, que era un siervo que había huido de la presencia de Salomón, pero que Dios por la integridad le da el reinado y lo pone en un lugar de honra. Pero dice el mismo salmista que el hombre que está en honra y no entiende semejante a las bestias que perecen en el campo, ¿no? Pero lamentablemente en esta situación estaba el pueblo. El reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era Judá y el reino del norte era Israel. El reino del norte se había dedicado a toda esa idolatría, y dentro de toda esa idolatría el pueblo estaba perdido, sin rumbo y sin dirección. Y el reino del sur habían permitido también la idolatría, lugares altos. Los lugares altos eran lugares donde se edificaban, fuera de la ciudad se edificaban esos lugares para adorar dioses, para adorar a aquellos dioses paganos, ¿no? Entonces él derriba, destruye todo eso, porque quiere que el pueblo se vuelva para ser restaurado. Y en ese tiempo, en la actitud del corazón, es cuando Dios comienza a bendecir de una manera que es próspero. La prosperidad viene a nuestras vidas cuando andamos en integridad delante de Dios. La prosperidad viene a nuestras vidas cuando nos encaminamos en ese propósito eterno que el Señor tiene para nosotros. No viene cuando yo tengo capacidades para prosperar, no. La prosperidad viene cuando yo estoy caminando en integridad. Hay momentos de sufrimiento, hay momentos de necesidad, hay momentos de adversidad, pero al mantenerme en todos esos momentos, mantenerme en integridad, inevitablemente va a venir la prosperidad de Dios para nuestras vidas. Y al punto tal de que la actitud del corazón de Asa hace que el pueblo prospere en gran manera, ¿no? Pero
Siempre que prosperamos, vencimos ya la adversidad, vencimos la dificultad, el problema. Ahora estamos en la cima, gozándonos y alegrándonos de todo lo que el perseverar hizo que alcanzáramos, el perseverar en la fe. Y llega el momento de guerra, porque la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios, es momentos de guerra, momentos de paz, momentos de guerra, momentos de paz. Y en cada una de estas situaciones uno va aprendiendo madurez, va madurando. Ya no es un niño fluctuante en la fe, porque cada uno de esas pruebas, dificultades, problemas, adversidades nos están enseñando a madurar, a crecer, a tomar decisiones. Aún de los fracasos, en medio de esos fracasos aprendemos cosas y nos llevan a madurar, ¿no? Y se levanta la guerra. Cuando se levanta la guerra, dice el verso 9, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Cuando el enemigo se levanta, viene con 1.000.000 de hombres. Recuerde que el ejército era de 580.000 hombres. O sea que estamos hablando de que Asa iba a pelear con la mitad del... era la mitad del ejército enemigo. Entonces, usted imagínese que Asa podría decir, bueno, rindamos, no, total, no vamos a alcanzar. Ahora, cuando hay un poder de Dios operando y cuando Dios está al frente de batalla, puede venir 1.300.000 hombres contra 580.000, que aquellos que están con Dios le ganan la batalla. Imagínese usted esto: si las naciones se volvieran a Dios de todo corazón, y si los gobernantes se arrepintiesen de todos sus caminos y se encaminasen en el propósito de Dios, viviendo en santidad y en pureza delante de Dios, imagínense lo que sucedería en las naciones. Viviríamos de una manera totalmente diferente. Ahora, déjeme ir un poquito más allá. Si los hijos de Dios viviéramos en pureza, en santidad, en integridad delante de Dios, cambiaría totalmente nuestra sociedad. Voy otro poquito más allá. Si los siervos de Dios viviéramos en pureza, en santidad, en integridad, escuchando la voz de Dios todos los días, imagínese lo que sería el mundo. Pero ¿sabe qué? Nosotros estamos como esos 400 profetas que estaban delante de Josafat y delante del rey Acab. Cuando Josafat le dice al rey Acab, ¿hay algún profeta de Jehová aquí? Porque los 400 profetas que habían, todos profetizaban que iban a tener éxito. Uno se había hecho un cuerno de hierro y decía, así vas a cornear a tus enemigos y vas a tener victoria. Imagínese. Y él, Acab, le dice a Josafat, les dice, hay uno, pero ese uno siempre me profetiza en contra. Esto me hace acordar cuando algunos te dicen, es que usted da mucho palo. Siempre me profetiza en contra. Bueno, vayan y llámenlo. Y lo traen, Micaías. Y lo traen, y cuando lo traen, dice, vi al pueblo disperso, diciendo, cada cual vuelva a su casa. Y le dice a Josafat, ¿no te he dicho que este siempre me profetiza en contra? ¿Por qué? Porque había un hombre
que no era que profetizaba en contra o estaba en contra de un rey, era un hombre que estaba escuchando la voz de Dios. Había 400 hombres mentirosos, que entre ellos mismos había entrado espíritu de mentira, y entre ellos mismos profetizaban mentira. Hoy escuchamos hablar a muchos hombres mentiras, hombres que se olvidaron de buscar a Dios, se olvidaron de hablar lo que Dios quiere hablar y hablan lo que sus corazones desean. Por eso es que encontramos tantas mentiras. Te dicen que vas a prosperar, te dicen que vas a lograr todo lo que te estás pensando, te dicen que te proyectes a grande porque vas a alcanzar, pero no te dicen, Maranata, el Señor viene ya. No te dicen el Señor viene viene ya. No te hablan de eso. Te hablan de que esto se va a acomodar, de que esto nos va a enseñar mucho y que después de esto todo va. Pero no te están hablando de la opresión que viene sobre el pueblo de Dios y la persecución que el pueblo de Dios está viviendo. Ellos hablan de prosperidad para sacarte lo poco que tú tienes, porque no vienen de parte de Dios. Son profetas mentirosos. Y ojo que estoy hablando de profetas mentirosos, no estoy hablando solo de los profetas, estoy hablando también de los pastores que predican mentira, porque no escucharon lo que Dios quiere, no saben lo que Dios quiere y están predicando mentira y te están hablando de mentiras. Asa lo primero que hizo fue rendirse por completo a Dios, limpiar su reino, y cuando se levanta Sera, etíope, se dice que podría llegar a ser un sudanés Sera. Algunos dicen que podría llegar a ser un sudanés Sera, el etíope. Y él se levanta, y cuando él se levanta y viene contra Asa, con esos 1.300.000 de hombres, lo que Asa hace es muy sencillo. Verso 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Fíjese que hizo algo muy sencillo. Le pasó el problema a Dios. Nosotros hacemos todo lo contrario. Cuando viene el problema lo cargamos nosotros, ¿no? Y vamos con el problema. Él, cuando vino el problema, se lo pasó a Dios. Él les dijo: tú, no hay diferencia alguna para ti. Tú puedes ayudar al fuerte como al que no tiene fuerzas. En ti nos apoyamos. Y fíjese que le dice: ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército. En cortas palabras, lo que Asa le está diciendo en esa oración a Dios es: Señor, ayúdanos, porque nosotros estamos en tus manos. Y tú eres el que tienes que hacer algo. ¿Por qué Asa hace esta oración? Que yo digo es una oración atrevida. ¿Por qué es atrevida la oración? Ayúdanos, porque en ti nos apoyamos. O sea, mirá, Dios, es tu problema lo que pase con Sera. Porque yo y mi pueblo estamos apoyados en ti. Confiamos plenamente en ti. Por eso, como te dije anteriormente, tú puedes ayudar al que tiene fuerzas como al que no tiene ninguna. Tú lo puedes hacer. Por eso ayúdanos ahora, porque ahí vinieron contra nosotros y son el doble de lo que nosotros somos. Así que ayúdanos. En ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Lo que Asa está haciendo es comprometer a Dios en el asunto. Él no le dice: contra este ejército voy,
con mi pueblo, con el pueblo que tú me diste, voy a pelear. No, él le dice, en tu nombre vamos. Fíjese la diferencia que hay cuando yo digo, ayúdame Dios porque estoy peleando esta batalla. No, yo no tengo que pelear la batalla. En ti me apoyo y por lo tanto, en tu nombre estoy saliendo a la guerra y es tu nombre el que está puesto en juego, no el mío. O sea, es una oración atrevida la que está haciendo. Pero si no hay osadía en la fe, no puede haber victorias grandes, no puede haber éxito, ni mucho menos bendición. Porque solo los osados, los atrevidos, alcanzan todo lo que Dios tiene para su vida. Ayúdame, Dios, porque en ti me apoyé y en tu nombre salí a pelear. El que queda aquí comprometido eres tú. Si perdemos es tu problema porque tu nombre está puesto en juego. Fíjese lo que sucede, y con esto ya termino. Verso 12 dice, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Fíjese. ¿Qué sucedió? Ante el atrevimiento de Asa, Dios actuó. Y en esa osadía, Dios deshizo a los etíopes. Usted puede leer el libro de Crónicas, los libros de Crónicas de Reyes, ¿no? Y ahí va a encontrar todas las cosas que Dios hizo con un pueblo osado, con reyes osados, con hombres osados que se atrevieron a confiar en Dios, que se atrevieron a depositar toda su confianza en Él. ¿En quién te apoyas? ¿En quién estás confiando? Atrévete a ser un osado en Dios, a ser ese atrevido que le dice a Dios, Señor, ayúdame, porque en ti me apoyo, y voy en tu nombre, no voy en el mío. Y vas a ver la gloria de Dios manifestándose de una manera sobrenatural. Ahí donde estás, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos toda gloria, te damos toda honra, Dios bendito. Te bendecimos, eterno Rey. Y te pido perdón en este día, porque tantas veces he salido a luchar, Señor, con mis fuerzas. Porque tantas veces he salido, Dios bendito, a pelear con mis fuerzas y no me apoyé en ti, ni confié en que tú eras el que peleas por mí, de que tú ya peleaste, de que tú ya obtuviste la victoria y por lo tanto soy más que vencedor. Pero en este día lo reconozco, mi Dios, y te pido perdón, Señor, por ser tan egoísta, por ser tan ciego, por ser tan sordo, de no escuchar tu voz, de no ver esa dirección divina para mi vida. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego que en esta hora tú comiences a llenarnos desde la cabeza a la planta de los pies, trayendo claridad, entendimiento, sabiduría. Padre, esas almas que están turbadas en esta mañana, porque están confiados en sí mismos y en su propia confianza no pueden ver con claridad, no pueden entender. Por eso es que llegaron al punto de estar turbados delante de tu presencia. Yo te ruego que traigas claridad para que tomen la decisión guiada y dirigida por tu Espíritu Santo, que va a bendecir su vida, que va a ordenar sus pasos y que los va a dirigir, oh Dios, hacia el monte de la bendición, el monte del éxito, el monte de la prosperidad, el monte en el cual tú estás sentado, Dios, que los va a guiar y dirigir hacia ese trono eterno. Espíritu Santo de Dios, fluye en esta hora.
y venga esa claridad, venga esa respuesta en esta mañana, en este día, en esta tarde para algunos, venga esa respuesta divina. En el nombre de Jesús el Señor. Muchísimas gracias, mi Rey. Amén y amén. Y si estás por primera vez, hoy es el día de salvación. El Señor quiere entrar en tu corazón. A los que le creyeron y le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que ahí donde estás, si puedes creer y quieres recibirle, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador, entregándote mi corazón y mi vida. Perdona mis pecados, borra mis maldades y arranca mis rebeliones. Señor Jesús, gracias por entrar en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Y con esta oración eres un hijo de Dios y como hijo coheredero con Cristo Jesús. Así que te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros para poder ayudarte a crecer y a madurar en la fe cristiana. Recuerde que hoy 7:30 p.m. tenemos a los jóvenes con la reunión de jóvenes, 7:30 p.m. hora de Perú. Mañana a las 11 a.m. tenemos nuestro servicio presencial y servicio online. Mi último mensaje, no se lo puede perder. Y a las 4 p.m. tenemos la reunión, no reunión, sino el Impacto Kid. Ahí los peques se reúnen mañana a las 4 p.m. hora de Perú con Impacto Kid para disfrutar un precioso tiempo de palabra, un precioso tiempo para nuestros peques. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y regresamos el día lunes con nuestra semana aniversario y el primer predicador de esta semana es el Pastor Harold desde Valledupar, Colombia. Le doy a nuestra voz en off para que se pierda. Muy bien, ya nos estamos despidiendo, que el Señor le bendiga. Gracias por acompañarnos toda esta semana y que pasen un hermoso fin de semana. No se olvide de mi regalo. Muy bien, next, muy bien, nos vemos, chao. Difícil conmigo.